Hola, bienvenidos todos a este seminario donde vamos a estar abordando cuestiones de mucho interés para ustedes y recomendamos desde ya, bueno, pues prestar mucha atención porque va a ser de mucho valor para que ustedes puedan desarrollar el trabajo de fin de máster justamente acorde con los lineamientos y con todas las indicaciones metodológicas que este documento, esta investigación, este estudio van a requerir. El tema que vamos a abordar, como están viendo en pantalla, es elaborando mi trabajo de fin de máster paso a paso, de manera que nosotros vamos a, en 4 sesiones de trabajo, ir organizando las principales ideas que van a servir de base para la elaboración del máster universitario en auditoría de cuentas aquí en la Universidad de Alcalá. Con respecto al tema, evidentemente la cuestión más importante ha de ser que ustedes, bueno, pues decidan cuándo lo van a utilizar y además que este documento, esta presentación, este video les pueda servir a ustedes para trabajar y lo pueden ir pausando en la medida que ustedes consideren oportuno hacer cualquier tipo de puntualización. Con muchísimo gusto voy a estar compartiendo con ustedes durante estas 4 sesiones. Mi nombre es Manuel Ramón González Herrera y como les comentaba anteriormente, voy a tratar de ser lo más preciso posible y si a partir de aquí surgen dudas, surgen, bueno, pues cualquier tipo de preguntas o de comentarios, también les dejaré mi correo para que podamos directamente contactar. Los aspectos que vamos a trabajar están relacionados con estas ideas principales. En primer lugar, queremos dejar bien claro qué es el trabajo de fin de máster y un poquito cuáles son los antecedentes, sobre todo institucionales, de aquí de la Universidad de Alcalá, con respecto al desarrollo de esta actividad. Vamos a precisar con mucha atención lo relativo a los criterios de evaluación, o sea, cómo ustedes van a ser evaluados. Esto es muy importante porque ustedes deben saber qué es lo que le van a medir, qué es lo que le van a evaluar. Ustedes deben ser conscientes de cómo va a ser la evaluación a la que se van a enfrentar para que puedan, evidentemente, preparar un documento que esté al nivel de las exigencias con las cuales van a ser evaluados. En tercer lugar, vamos a ver la estructura y el contenido del trabajo de fin de máster. Este es un tópico muy importante porque en él vamos a ver cómo ustedes van a organizar, cómo ustedes van a ordenar, cómo ustedes van a relacionar los contenidos principales de este trabajo de fin de máster. Y vamos a concluir con unas consideraciones finales donde a través de una línea del tiempo le vamos a precisar las principales tareas con las cuales hemos venido trabajando. Para comenzar, lo primero que yo creo que ustedes deban haber, seguramente se tienen que haber sentado y se tienen que haber preguntado, bueno, ¿y qué voy a hacer en mi trabajo de fin de máster? Esa es una pregunta muy importante, aunque parezca una pregunta sin lógica. ¿Por qué es una pregunta muy importante? Porque realmente el hecho de reflexionar, el hecho de pensar, el hecho de buscar una idea para investigar ya les va a dar a ustedes un primer aproximamiento a el tema con que van a estar trabajando y en este caso evidentemente los va a hacer, bueno, pues pensar y buscar cuáles pueden ser aquellas ideas en las cuales ustedes van a estar trabajando. Mi primera recomendación, mi primer referente, la primera cuestión que tienen que tener muy bien en claro es que cuando se hagan esa pregunta, ¿qué voy a hacer en mi trabajo de fin de máster? Lo más importante es que encuentren
un objeto de estudio, que encuentren un problema de investigación que realmente sea importante, que tenga valor, que resuelva problemas, que dé solución a situaciones prácticas que ustedes conocen por el desempeño profesional que ustedes han venido desarrollando e incluso por los contenidos que se han estado abordando aquí en el máster, que ustedes vean que realmente tiene valor, que hay una contribución, que realmente se soluciona ese problema en el cual estamos presentando nuestra investigación. Claro está, para ello lo primero que tienen que encontrar donde haya problemas, problemas que sean necesarios solucionar, problemas a los cuales haya que darle respuesta. Entonces, esa es una primera cuestión muy importante y a partir de ahí ustedes van a empezar entonces a ordenar su pensamiento, a ordenar sus ideas, a buscar información, a estudiar, y así hay que entenderlo, estudiar, comprender el tema, apropiarse de esa información para que realmente sean expertos en el tema que están investigando. No se puede investigar una cuestión, no se puede investigar un tema, un problema, abordarlo si no conocemos realmente sobre el tema que estamos investigando. Entonces, no se comprometan con un tema en el que no tengan, bueno, pues la posibilidad de apropiarse de la información e incluso la experiencia previa relativa a la investigación. Les va a resultar mucho más fácil y va a ser mucho más apropiado si ustedes evidentemente son conocedores de ese tema o se preparan, lo estudian y bueno, pues se apropian de ese conocimiento para poder enfrentar su estudio, su investigación. Por tanto, el objetivo de este seminario es comprender e implementar los conocimientos necesarios para la estructuración y selección del contenido de cada una de las sesiones del trabajo de fin de máster que corresponden al perfil de título profesional en la Universidad de Alcalá de Henares. Fíjense bien en el objetivo, porque dependiendo del perfil del título profesional, van a ser las características del estudio que ustedes van a desarrollar. Y es por ello que yo también les voy a estar, bueno, pues abordando esta información. Para nosotros poder desarrollar el trabajo, lo primero, ya entrando en tema del contenido, es plantearnos una interrogante del estudio, una interrogante científica. ¿Qué es la interrogante? ¿Qué es evidentemente esa pregunta que nosotros nos vamos a hacer para poder encontrarle una solución? Es por ello que para poder hacernos esa pregunta, tenemos primeramente que estar muy bien claro en qué es un trabajo de fin de máster, ¿verdad? En qué es lo que vamos a estar trabajando, en qué consiste esta tarea. Esta no es una tarea igual a las actividades que hemos hecho en las diferentes materias, a las actividades que podemos hacer en una clase en particular, sino que tiene un matiz orientado a la investigación, al descubrimiento, al conocimiento de un tema en el cual vamos a trabajar. De manera que el trabajo de fin de máster supone la realización por parte de ustedes de, fíjense las opciones que le da el reglamento de trabajo de fin de máster de la Universidad de Alcalá. Un proyecto en letra verde, una memoria o un estudio en el que ustedes van a aplicar y desarrollar los conocimientos que han adquirido en el máster. Por tanto, el trabajo tendrá más valor en la medida
que más aplique lo que se ha estudiado en el máster y más responda a las líneas de académica, de trabajo que ustedes han desarrollado en el máster. Por tanto, pensar ahora en un trabajo de fin de máster, en un tema que no tenga que ver, evidentemente, con lo que hemos estudiado, carecería de valor, no estaría relacionado en realidad y no respondería a la propia definición con la que estamos trabajando el trabajo de fin de máster. Y tengan muy en cuenta, entonces, como lo han visto ya y lo están observando en pantalla, que tenemos que saber que hay un reglamento que norma todo lo relativo a esta actividad aquí en la universidad, pero que además del reglamento que es válido para toda la universidad, también vamos a tener toda una normativa específica para este máster en particular que yo voy a estar explicando. O sea, yo voy a tomar en consideración los elementos principales del reglamento de trabajo de fin de máster de la Universidad de Alcalá y además lo voy a particularizar y a ejemplificar en el caso específico de este máster. De todas formas, ahí tienen la URL, ahí tienen el link por si desean hacer uso de este importantísimo documento que establece lo que hay que hacer. ¿Vale? Bueno, cuando vamos a desarrollar el trabajo de fin de máster, tenemos que tener en consideración, en primer lugar, que el contenido de cada trabajo de máster va a estar condicionado, como antes les explicaba, al perfil del título. Fíjense bien, hay algunos máster que tienen un perfil académico investigador, hay otros que tienen un perfil profesional o profesionalizante y hay otros que pueden ser mixtos. Pues bueno, como pueden observar en el color verde, este máster les pide un trabajo profesional, o sea, un trabajo que resuelva una situación real del contexto de la profesión en la que ustedes ejercen o en la que se están formando, o sea, en relación a este máster. Y además, por su carácter interdisciplinar o multidisciplinar, porque ya conocemos la dimensión que tiene la investigación o estos tipos de estudios que pueden utilizar herramientas, métodos, conocimientos, teorías de otras disciplinas y aplicarlos de manera diferenciada. El contenido debe estar adecuado al número de créditos que ustedes tienen establecidos para esta materia en el plan de estudios y además al tiempo de elaboración que está fijado en el cronograma de actividades de la guía docente. Por tanto, deben revisar la guía docente, chequear el cronograma de actividades que yo les tengo puesto aquí según el reglamento de este máster, que lo vamos a ver más adelante, y ver las diferentes etapas y los tiempos que tenemos disponibles para ello. De manera que el trabajo de fin de máster tiene que ser realizado en un tiempo determinado, va a concederles a ustedes un número determinado de créditos y además ustedes van a tener la posibilidad de contar con un profesor o puede ser un investigador o un profesional por las características de este máster, quienes van a trabajar conjuntos en la dirección de su investigación. Por tanto, van a tener un director académico que es profesor de acá del máster y ese profesor evidentemente los va a guiar, los va a conducir, los va a ayudar a desarrollar esta actividad. Y esto nos lo informa el artículo número 2 del reglamento de trabajo de fin de máster de aquí de la universidad, donde también tienen disponible el link para acceder a la información si les resultara
dudoso algo con respecto a lo que estamos comentando. Si ya sabemos que el trabajo de fin de máster es profesional, el nuestro, el que nos interesa, en el que nos vamos a concentrar, vamos a ver entonces que un máster profesional está encaminado al mundo laboral. O sea, a los contenidos que tienen un carácter práctico y orientado a la especialización de los profesionales. Estos problemas que ustedes van a abordar, evidentemente van a surgir, van a emanar de la realidad del mundo laboral y de la práctica real en la cual ustedes están insertos. Por tanto, estos programas van a estar adaptados a la realidad laboral y pretenden facilitar la integración de ustedes al mercado laboral. O sea, que cuando ustedes salgan de este máster con este proyecto, con este estudio, con este trabajo de fin de máster, ustedes hayan abordado, enriquecido el conocimiento y estén capacitados para insertarse de una forma más profesional al mundo laboral, al mundo en el que ustedes estarán integrados o ya están integrados como trabajadores, bueno, pues cualificados y reconocidos por el conocimiento que les debe caracterizar. De ahí la importancia de hacer un buen trabajo, de ahí la importancia de sacar un buen aprendizaje de esta actividad, que las lecciones de aprendizaje les sirvan como marco normativo y como marco de acción para el trabajo práctico que en la realidad laboral van a estar desarrollando. Hay diferentes métodos de trabajos y esto ustedes lo podrán ver ya directamente con sus directores, pero básicamente nosotros recomendamos siempre que para desarrollar el proceso de elaboración del trabajo de fin de máster se siga el método de ensayo y repetición. ¿En qué consiste? En que ustedes elaboran ideas, en que ustedes desarrollan parte del trabajo y se lo dan al director para que el director lo revise y se lo devuelva con observaciones y ustedes lo vuelvan a repetir. Y no es motivo para disgustarse, todo lo contrario, ese enriquecimiento es la base de este método. Mientras más veces, mientras más observaciones, mientras más cuestiones tengan ustedes que observar, en las recomendaciones que le hace el director, mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a facilitarles el desarrollo de un mejor trabajo. No deben dejarlo para el final. Si al final, al concluir completamente el estudio, se lo dan al director y nunca han interactuado con él, puede ser que haya cuestiones que desde el inicio del trabajo tengan algún problema y que ustedes debían haber abordado de otra manera, lo cual provocaría que hubiese que modificar prácticamente el trabajo completo. Por tanto, traten de llevar y seguir los pasos para la aplicación del método. Y por tanto, este método de las aproximaciones sucesivas y del conocimiento mínimo necesario nos va a decir, nos va a permitir tener versiones progresivas perfeccionadas del informe escrito. O sea, en la medida que ustedes van modificando, se van aproximando cada vez más a un producto más terminado, a un producto más acabado, ¿verdad? A un producto mucho mejor que el que escribieron por vez primera. Y eso es normal, nos ha ocurrido a todos en cualquier tipo de estudio, desde el estudio de pregrado, los estudios de posgrado, en todas las situaciones como investigadores, siempre es muy buena esa retroalimentación constante que va a conducir a un mejor resultado. El reglamento de trabajo de máster de aquí de la universidad lo deben revisar. Yo evidentemente no se los voy a leer, se los voy a dejar, bueno, pues
disponible para que ustedes vean por lo menos la idea. Y esta idea está relacionada con el posicionamiento del título de máster universitario a través de la defensa de un trabajo de fin de máster según este propio reglamento. Y que este trabajo de fin de máster ustedes lo van a realizar, como ya lo conocen, en la etapa final del plan de estudio que están cursando y va a depender, ustedes ya conocen porque, bueno, pues están siguiendo o van a empezar con el desarrollo de su trabajo de máster, bueno, los créditos que le va a permitir obtener con la conclusión de esta actividad, ¿vale? Tengamos en cuenta entonces que además del reglamento de trabajo de fin de máster de la universidad, cada facultad o cada escuela va a estar o ha estado adecuando esta normativa a las características particulares de cada uno de los títulos de máster que se imparten aquí en la universidad. Por ejemplo, lo tomé textualmente y lo pegué del documento. Bueno, pues hay protocolos para la defensa cuando se va a hacer online de tesis doctorales, o hay reglamentos para los trabajos de fin de máster en determinada profesión. Por ejemplo, aquí está el de la profesión de abogado, o el del máster universitario en enseñanza del inglés como lengua extranjera, y así sucesivamente. Esto solo tiene la intención de que ustedes sepan que en cada uno de los máster tenemos especificidades, y es por eso que yo no me voy a referir a los que estoy enunciando, sino al propio de este máster. Y aclaro esto por qué razón, porque si equivocadamente toman un reglamento, un protocolo, una normativa de otro máster, evidentemente no van a poder cumplir con las exigencias de este máster. De manera que de ahora en adelante vamos a estar concretando las cuestiones específicas del reglamento nuestro en particular, en este caso, el que corresponde al máster universitario en auditoría de cuenta. Ustedes lo pueden encontrar también en la plataforma de la universidad, la nota informativa sobre la elaboración del trabajo de fin de máster que se mantiene para este curso vigente, y en la cual se le explica al alumno, bueno, pues cuál es el alcance que debe tener el fin de máster en la especialidad de auditoría de cuenta, bueno, pues cómo se va a desarrollar, cuáles son las convocatorias, qué debe contener, etcétera. En fin, que lo que aparece aquí como la parte inicial del reglamento, bueno, pues yo se los voy a estar desarrollando poco a poco, ¿vale? De esta forma, nosotros lo primero que tenemos que conocer, una vez que ya sabemos que hay una normativa y que hay toda una serie de cuestiones que guían el desarrollo de este proyecto, es que los van a evaluar sobre la base, y aparece en la guía docente, de los puntos que tenemos aquí señalados. El trabajo, en primer lugar, tiene que ser original. De entrada, les voy a decir que, como ya ustedes conocen, todos los trabajos que se presentan pasan por un detector de plagio, y sería muy penoso que el porciento de coincidencia de su trabajo fuera tan elevado con otros trabajos que no les permitieran presentarlo. Entonces, traten de ser muy originales, muy creativos, y generar lo suyo propio, que va a tener mucho más valor que el copiar de otra fuente. En segundo lugar, les van a revisar muy bien la acotación del objeto de estudio. El objeto de estudio es qué estoy estudiando, el qué del estudio, el qué de la investigación.
Tercero, la delimitación precisa de los objetivos del trabajo. Tienen que elaborar los objetivos de trabajo con mucha precisión, con mucha claridad, con mucha objetividad. El objetivo me va a decir el para qué. Y es muy importante porque el objetivo es el que me va a estar guiando durante el desarrollo de toda la investigación. Les van a chequear muy bien el uso correcto de la bibliografía, que sea pertinente, que sea apropiada, que sea actualizada. Recuerden que la bibliografía actualizada realmente corresponde al periodo de los últimos 5 años. Es posible que en la investigación que estén haciendo, en el estudio que estén haciendo, bueno, pues tengan que recurrir a un autor que marca tendencia en una época determinada histórica, y es posible que usen, que consulten materiales, bueno, pues de fechas anteriores, pero tengan siempre en cuenta que deben tener un porcentaje elevado de su bibliografía en años recientes. Artículos científicos. Generalmente los maestrantes se van por la concepción de usar libros, libros y libros. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien que usen libros, pero ¿qué ocurre? Muchas veces los artículos científicos salieron ayer, anteayer, entonces están mucho más actualizados, están mucho más frescos, están mucho más aplicados incluso a la solución de problemas concretos con los cuales tiene que ver su investigación. Entonces, observen muy bien ese detalle para la selección de la bibliografía. La metodología, vital. La metodología es cómo voy a hacer el trabajo. La metodología más adecuada al problema de investigación que estoy planteando, y yo voy a profundizar en momentos posteriores. El desarrollo argumental que ustedes empleen para la obtención de los resultados y conclusiones. No es solo presentar el resultado, es también demostrar cómo llegaron a ese resultado. Por tanto, los datos que le permitieron a ustedes inferir el razonamiento, los datos que les permitieron a ustedes hacer el análisis y la interpretación y arribar a las conclusiones, tiene que estar en el documento. O sea, los resultados no pueden emanar de la nada, tienen que ser el producto del trabajo que ustedes hayan realizado en el levantamiento de datos y los instrumentos que hayan utilizado para ello, y yo se lo voy a explicar todo. La aportación que hace al campo del conocimiento, claro está, que aporta, cuál es su contribución, la redacción y estilo, mucho cuidado con ello, y la presentación y la defensa ante el tribunal que les corresponda, ¿vale? En general, yo les voy a partir enunciando. Hay toda una serie de fases generales para un trabajo profesional, porque además ustedes no están aquí solamente para terminar el máster. Espero que estén con la idea de seguir en su trabajo profesional y de seguir produciendo conocimiento, seguir produciendo información. Por tanto, normalmente los pasos que se siguen es la definición del problema. Tiene que haber siempre un problema que yo voy a resolver o voy a tratar de resolver a través de la investigación y el estudio de ese problema. Hay que hacer una buena revisión de la literatura. Hay que hacer un diseño del estudio, o sea, no se puede uno dar el lujo de empezar a trabajar si no tienes un plan, si no tienes un diseño, porque te puedes perder. En número 4, la recopilación de datos, de lo que hablaba anteriormente. O sea, si no tengo datos, ¿cómo voy a tener resultados? Si los resultados van a derivar de los datos que he levantado o que he utilizado, porque puedo utilizar datos primarios o secundarios, va a depender mucho del tipo de trabajo que van a hacer. En quinto lugar, sería el análisis y la interpretación de los datos, y en sexto lugar, las implicaciones, las conclusiones y las recomendaciones de ese estudio. Yo les recomiendo para trabajar la siguiente. Esto depende de cada uno de ustedes y depende de sus directores. En mi opinión, lo primero que hay que hacer es la planificación del estudio. Lo primero que tienen que sentarse a hacer es planificar su estudio en una hoja de papel, en un documento en Word, en donde ustedes gusten y como a ustedes les exija su director, pero sí
tener una planificación completa del estudio. En segundo, pasar a la investigación documental, o sea, a revisar bibliografía, a revisar textos, a revisar artículos. Después deben caracterizar el contexto de estudio. ¿Por qué? Porque una organización empresarial, por ejemplo, en la que ustedes estén trabajando aquí en Madrid, no va a ser igual a una en Barcelona y mucho menos va a ser igual a una en Nueva York o en Santiago de Chile. El contexto influye mucho e incluso en la normativa que van a utilizar y en toda una serie de cuestiones de los datos con los cuales ustedes están investigando. Después a mí me gusta que siempre se haga un estudio diagnóstico. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico me permite comprender, conocer, saber de la problemática. Después debe haber una propuesta en la que yo planteo soluciones a los problemas que he diagnosticado. En el número 6, ya conociendo los problemas y conociendo las posibles soluciones, puedo pasar a la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones y finalmente presento los resultados, ¿vale? Una cuestión muy importante es la redacción y el estilo. Aquí les dejo, tomado textualmente del reglamento de este máster, los puntos que deben tomar en consideración y que se van a evaluar para la redacción y estilo. En primer lugar, el formato les indica el tipo de letra, el tamaño de letra, les implica además los márgenes a utilizar, la paginación del trabajo, la extensión. Ojo, muy importante aquí, debe estar aproximadamente en las 30.000 palabras. Al hacerlo en Word, si lo hacen en Word, bueno, pues Word te va contando las palabras, como lo saben ustedes perfectamente bien, y entonces no deben quedarse muy por debajo ni irse demasiado por encima. La bibliografía y las notas a pie de página están reguladas en el reglamento. Los documentos que se van a enviar al tutor siempre en ficheros de texto y de preferencia, yo diría siempre en Word. Es mucho mejor para hacer la revisión con el corrector de Word, ¿verdad? Y para la entrega final del proyecto ya y subirlo a la plataforma, bueno, pues entonces sí, en formato PDF. Y hay una especial anotación a algo que ya mencioné y es al plagio, que no se pueden reproducir textos de autores sin citarlos debidamente. O sea, podemos parafrasear, podemos hacer una cita textual, pero hay que tener mucho cuidado en atribuírsela al autor a quien corresponde. Eso es muy, muy importante y evidentemente puede ser causa de una mala evaluación o de la no autorización para la presentación del trabajo cuando el porciento de coincidencias es muy alto con respecto a los documentos revisados, ¿vale? Tiene que ser suyo, tiene que ser su aportación. Para toda la parte de escritura y estilo, yo les recomiendo y se les recomienda en general utilizar la norma APA, American Psychological Association. Hay toda una serie más de normas, se pueden poner también de acuerdo, deben chequear muy bien esta información, pero en general en estos momentos la mayor parte de las revistas y la mayor parte de las editoriales están pidiendo que los documentos se utilicen con la norma APA. El que no la conoce, por favor, puede buscar en internet, puede descargar la 7ª edición de la norma APA y ahí le va a hablar todo lo relativo al estilo y a las características específicas, siempre y cuando no entren en contradicción con lo que se está mencionando en esta presentación, porque corresponde al reglamento del máster, ¿vale? El tipo de letra, el tamaño de letra, los márgenes y todo eso que le acabo de mencionar, y ustedes pueden detener la grabación en su momento en esa parte, son especificidades de este máster y ustedes habrán de cumplir con ellas, ¿verdad? Bueno, hay toda una serie de requisitos para la redacción del texto, como que el lenguaje debe ser muy propio de la especialidad,
no se puede hablar en términos vagos, en términos generales. Hay que mantener el hilo conductor, lo cual resulta muy complicado a veces para escribir, pero para mantener el hilo conductor, cada vez que nos sentemos a escribir, tenemos que volver al inicio. Hay que escribir con claridad, definir los términos que se utilizan la primera vez que aparecen. Por ejemplo, si voy a decir Universidad de Alcalá de Henares, bueno, pues la primera vez que yo vaya a usar la sigla tengo que decir a qué corresponde, ¿verdad? Al igual que con cualquiera otra. No pueden suponer que los lectores conocen ni a las personas ni a los hechos que se mencionan. Para un madrileño, para un español, una situación que se da en España es muy fácil de comprender, pero para un asiático o un norteamericano es diferente. Entonces hay que explicar esos detalles en el informe. Van a usar negritas solamente para los términos que estén en otros idiomas, de manera que no pueden llenar el texto con negrita, ni subrayar nada, 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 nada deben subrayar. Cualquier traducción que ustedes hagan por ustedes mismos, deberán ponerlo entre paréntesis que ha sido traducido por ustedes. En general, se recomienda que los párrafos sean cortos, 8, 10 renglones aproximadamente. Ahora, lo que no es permisible, lo que no es adecuado, es que un párrafo tenga 25 renglones y el siguiente párrafo tenga 2 renglones. O sea, debe haber una relativa armonía a la hora de escribir y que los párrafos sean fáciles de leer y que no tengan una extensión muy prolongada. Y eso sí, tengan mucho cuidado. A veces tú lees un trabajo y una página completa es un párrafo. No, eso no puede ser. Hay que usar punto y aparte y definir con claridad esas ideas. Hay que respetar las reglas de escritura y todo el razonamiento crítico que ustedes deben desarrollar en su trabajo. Vuelvan siempre al principio, vuelvan siempre a lo que empezaron a escribir. Escriban toda en una primera versión, después van depurándola y así sucesivamente para que vean, y así estarán usando el método que les estoy proponiendo, cómo les va a ser de mucha utilidad. No se empeñen en empezar por el primer capítulo o por el primer apartado, pueden ir acumulando información y conocimientos en determinada área en la que ustedes o lo obtengan con más facilidad o les sea a ustedes mucho más conveniente. No deben usarse abreviaturas en el texto y mucho menos en el título. Tengan esto también muy clarito. Las abreviaturas deben evitarlas. Hay algunas, evidentemente, y especialmente en este máster, que son necesarias, pero vamos a minimizar el uso y las que no sean necesarias, no utilizarlas. Hay que evitar el empleo de palabras de uso poco frecuente o modismo y de frases ambiguas. No se usa en ningún momento puntos suspensivos ni exclamaciones de ningún tipo, excepto que fuera una cita. Se pueden usar lenguaje figurado, pero no hace falta explicarlo. Solo utilicen las siglas después de haberla asociado al nombre completo de la institución, de la organización, de la entidad de que se trate y expliquen quién es todo lo que se cita. Por ejemplo, en algunas oportunidades se hacen explicaciones de unos y de otros no. No es conveniente, hay que explicar bien todo lo que se cita de igual manera. Hay que seguir un relativo paralelismo en el estilo de la redacción, ¿vale? Recuerden que citas son importantes. No citar al mismo autor muchas veces también es muy importante. ¿Por qué? Porque si citas y citas y citas y vuelves a citar al mismo autor, eso genera una dependencia absoluta del autor y mira, mejor me voy y leo al autor y no el trabajo que estoy haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no tener un trabajo lleno de citas. Pero tampoco deben omitirse. El trabajo tiene que tener un equilibrio entre la cita, las paráfrasis y cada una de las cuestiones que van
a estar presentes en él. Y una recomendación muy especial, fíjense que está en rojo mis 3 recomendaciones. No hagan cita de cita, no hagan citas de cita. Una cita significa que tú tomes una cita que ya otro autor puso en otro trabajo y tú lo menciones a él, esa cita. No, hay que ir a la fuente, hay que ir al autor original, hay que ir al autor que él citó y buscar ese contenido que a mí me interesa para citarlo yo, pero no tomar su cita, o sea, de otro autor, no debemos tomar la cita. No usen muchos colores en las tablas, realmente lo más sobrio posible. Los datos en las tablas no se repiten en el texto. Por ejemplo, si en la tabla tengo un dato, no tengo que escribirlo en el texto, ya está una sola vez, ni tampoco en una gráfica. Siempre va a el título de la tabla y de la gráfica, siempre al pie de la tabla y de la gráfica señalar de dónde proceden esos datos y quién es quien lo ha elaborado, o sea, la elaboración, incluso si es el autor, pero bueno, elaboración propia. Pero es que a veces ponemos elaboración propia, pero no sabemos de dónde salieron los datos. Hay que poner si son los datos de la encuesta aplicada o si son los datos que se obtuvieron de una institución o de un organismo nacional o internacional y que ustedes lo elaboraron. Si la tomaron textualmente, evidentemente deben citar al autor de la misma. No hablen, no escriban nunca de manera personal. Yo considero que escriban siempre impersonal. Se considera que los resultados obtenidos y ahí hacen sus explicaciones, ¿vale? El hito o el cronograma de trabajo es el siguiente. Elección del tema y comunicación al tutor 3 meses antes de la fecha de defensa. Entrega del índice de la bibliografía mínima. Fíjense que se les recomienda que de 15 a 20 artículos deben ser aprobados por el autor 2 meses antes de la fecha de defensa. El primer borrador del trabajo se debe entregar 1 mes antes de la fecha de defensa. El último borrador 15 días antes de la defensa y la entrega del trabajo una vez que ya se autoriza por parte del director, del tutor o bien que se sube a la plataforma 10 días antes de la defensa. Esto es una cuestión que la tienen que tener allí a pie del trabajo, en su escritorio, en un lugar donde lo puedan ver, tenerlo muy presente porque son las fechas que van a calendarizar el trabajo. Bueno, de esta primera parte quería concluir diciéndoles que para realizar un buen trabajo de fin de máster, lo primero que tienen que hacer es realizar una buena planificación, o sea, hacer un plan del trabajo de fin de máster. En segundo lugar, que realices una detallada investigación documental buena, suficiente, para profundizar en todo lo que puedas del tema y en los antecedentes. Incluso pasarse de esa cantidad de bibliografía no es un problema, el problema es tener muy poca. Realiza una caracterización del contexto de estudio para que conozcas en detalle el lugar donde estás investigando y revisa bien toda la documentación regulatoria relativa al trabajo de fin de máster en auditoría de cuentas, que lo tenemos aquí y hemos estado hablando de él. Yo les recomiendo que hagan un esquema preliminar de lo que ustedes quieren trabajar, de lo que ustedes quieren estudiar o investigar. Un esquema preliminar sería, en este caso, un bosquejo inicial que ustedes lo van a poder modificar en la medida que van obteniendo resultados, que se puede mejorar, que es perfeccionable, que ustedes lo pueden ir desarrollando, ¿vale? Y les quería proponer algunas actividades por si quieren, consolidar las cuestiones que estamos comentando. Lo primero es que seleccionen el tema que van a estudiar y que justifiquen sobre todo la necesidad y el aporte que puede alcanzarse mediante este estudio. En segundo lugar, que realices tu plan de investigación, o sea, toda la parte del diseño teórico y del diseño metodológico. En el diseño teórico debes tener tu pregunta de investigación, tu problema objeto de estudio, tus objetivos de estudio, todos bien alineados, que todos sean coincidentes, que no hayan ideas divergentes entre ellos. Y que además
trabajes con el diseño metodológico, planteando, bueno, pues qué tipo de estudio vas a realizar, cuáles son las variables objetos de estudio, las fuentes de obtención de datos, los instrumentos que vas a aplicar, qué métodos se van a utilizar, qué técnicas, qué procedimientos, qué estrategias para la gestión de datos, muy importante, especialmente en este máster, se van a aplicar. Tu cronograma de estudio, el propio que se adecue a lo que anteriormente le expliqué, y los resultados esperados para con la obtención de este trabajo. Y por último, les recomendaría que realizaran la propuesta tentativa del índice de su trabajo, lo que le da la posibilidad de entregárselo a su director. Muchísimas gracias por su atención, espero que sea de provecho y bueno, pues ya desde ahora mismo los estoy esperando en la segunda parte para continuar con las ideas que estamos estudiando. Muchísimas